han practicado una investigación que ha durado varios años para la desarticulación de la organización terrorista que lideraba Florindo Eleuterio Flores Sala, camarada Artemio. A lo largo de toda esta investigación se ha hecho un acopio de información que ha sido analizada por los organismos técnicos de la Policía Nacional. Como consecuencia de ello, en enero del 2012 se abrió una investigación para hacer el acopio de mayores elementos probatorios. Estos elementos probatorios son básicamente los documentos incautados a los involucrados en acciones terroristas que pertenecían a la organización que actuaba en el Guayara. En esa información aparece que hay una relación entre la organización terrorista que operaba allí y el Movadep. Y esa es la hipótesis sobre la que se ha ido trabajando. Como se tenía esa información, se ha actuado otros elementos probatorios, como son declaraciones testimoniales, la recepción de información de colaboradores eficaces, el análisis de las sentencias emitidas en relación a miembros de Sendero Luminoso ya condenados. Se ha solicitado la correspondiente autorización para hacer interceptación telefónica y como consecuencia del análisis de toda esa información se encuentra una estrecha relación entre Sendero Luminoso, la organización terrorista Sendero Luminoso y el Movadep. Por eso es que se ha establecido que los delitos que son materia de investigación son pertenencia a una organización terrorista o afiliación a una organización terrorista, financiamiento del terrorismo con fines provenientes, con dineros provenientes del narcotráfico, lavado de activos, fundamentalmente de dineros provenientes del narcotráfico. Esas son las hipótesis sobre las que viene trabajando y las que deberán confirmarse a lo largo de la investigación preliminar que se continúa practicando durante estos próximos 15 días. Señor ministro, RPP Noticias con la transmisión de la conferencia de prensa aquí en la sede del Ministerio del Interior, captura de integrantes del Movadep. De dinero que habrían recibido de esos cárteles del narcotráfico. Y por otro lado, más información respecto al señor Walter Humala, para que nos expliquen cuál podría ser su relación con estos delitos que ustedes están mencionando. Es RPP Noticias con la transmisión de la conferencia desde el Ministerio del Interior. ¿Coordina algo entonces el titular de este sector? Y responde Walter Albán. Lo que se conoce es que todas estas personas han sido evaluadas tanto por el Ministerio Público como después por el Poder Judicial. Y como ha señalado el señor fiscal, el Poder Judicial o el juez ha tomado un tiempo prudente para poder evaluar en cada caso si existen o no elementos suficientes que den cabida a la medida solicitada. Lo único que puedo adelantar por el momento es que se ha encontrado que esto es así y por eso es que el señor Walter Humala ha sido también objeto de esta medida. Lo que cabría reiterar aquí es, como lo señaló ayer el señor presidente de la República, no hay gente con corona y el hecho de que haya sido una persona miembro de su familia no cambia las cosas en absoluto, ¿no? La investigación se está siguiendo sin ningún distingo ni privilegio. Respecto a montos posibles, hay algunas cifras que se han mencionado, pero ciertamente estamos en una etapa todavía muy preliminar. No sé si quiere agregar sobre esto algo, doctor Cuba. Sí, señor ministro. En las declaraciones de colaboradores eficaces se tiene establecido que dirigentes del Movadep han tenido reuniones con Florindo Eleuterio Flores Sala en Huánuco y que en tales ocasiones han recibido sumas de dinero. Por lo demás, se tiene establecido que Movadep
que es un órgano generado por Sendero Luminoso, tiene un conjunto de bases a nivel nacional y no está demostrado cuáles son sus fuentes de financiamiento, de tal manera que la policía trabaja bajo la hipótesis de que al no estar justificadas sus fuentes de financiamiento, los dineros son provenientes, con la información anterior o en concordancia con la información anterior, del financiamiento con dineros que provienen del narcotráfico. Esto indudablemente que continúa en investigación y debe ser corroborado o verificado oportunamente. Ministro, buenos días, buenas tardes, Pamela Díaz de Radio Nacional. Ministro, hay 3 personas de Ancash, Lambayeque, Juliaca, que han sido intervenidos en el interior. Las 3 personas han pertenecido al SUTEP. Quería saber si se está investigando también otras organizaciones sindicales, ya que estas 3 personas que también están en la lista han pertenecido al SUTEP. Bien, lo que habría que señalar es que el SUTEP es un organismo gremial y legalmente constituido. Hay miles de afiliados a esa organización. Esta es una investigación que ha estado focalizada en el Movadef y allí, por supuesto, tiene que de allí tiene que partir la investigación de cada una de las personas que puedan estar involucradas, y eso puede generar, como ya se señaló antes, una ampliación de las medidas adoptadas. Pero lo que perseguimos son organizaciones claramente identificadas con el terrorismo, que están haciendo trabajo para el terrorismo, y a las personas que están involucradas en ello. No estamos haciendo una investigación o una puesta en cuestión de todas las organizaciones legalmente constituidas, ¿no? Buenas tardes, Fidel Gutiérrez de Agencia Andina de Noticias. Quería consultarle cuál se estima que es el paradero de estas personas que aún falta detener. Nos ha mencionado el señor ministro que la orden judicial ha sido para detener a 34 personas y se han detenido 28. ¿Habrá alguna información tal vez sobre si estas continúan en el país? Y la siguiente pregunta que quería formularles es respecto a las fuentes de financiación. Exactamente a qué región donde opera el narcotráfico, de dónde provienen estas fuentes, para deducir de qué bandas o de qué organizaciones dedicadas a esa actividad ilícita está viniendo ese dinero recibido por Movadef. Gracias. Bien, respecto a lo primero, habría que señalar que solo se tiene conocimiento de que una de estas personas, o sea, de las 34 que habían originalmente dado pie a la solicitud y a las medidas adoptadas por el juzgado, que está en el extranjero, ¿no? O sea, en este momento, habiendo sido ya detenidas 28, estamos pues hablando de 5 personas que se supone en este momento estarían todavía en el territorio nacional y por tanto las capturas debieran continuar. Esto por supuesto ya queda librado un poco a cómo va evolucionando este asunto y la información que la policía pueda recoger en los operativos que todavía se vienen realizando. Respecto a las fuentes, yo creo que allí, como se ha adelantado, hay una presunción de que este dinero proviene del narcotráfico, y esto porque en buena medida el impulso a esta investigación se produjo después de la captura de Artemio, ¿no? Y entre los elementos que han podido irse acopiando para establecer esta presunción, hay suficientes datos que permiten apreciar que hay una afluencia de estos recursos, tanto de la zona del Guayaga como del Brani. Entonces, esto es lo que puedo señalar por el momento. Ministro, ¿qué tal? Gerardo Reina de Radio Programas. Algunas preguntas, por favor. Primero, usted acaba de mencionar de que un colaborador eficaz le mencionó que algunos dirigentes del Movadef se habrían reunido con Artemio en Huánuco. No sé si puede precisar si son algunos de los que han sido detenidos y quiénes son. Entre ellos, tal vez, por ejemplo, el señor Crespo o el señor Fajardo. La otra consulta es si de los capturados hay algunos con antecedentes por terrorismo o incluso si han estado presos. Y finalmente, si de acuerdo a los delitos que se están imputando,
¿cuántos años de cárcel podría aplicarse a los detenidos, por favor? Muchas gracias. La última pregunta, ¿cuál era, perdón? En cuestión de los años, ¿cuántos años de cárcel podría aplicarse por los delitos que podrían caer sobre los detenidos? Bien, aquí, en lo que usted ha preguntado, yo no tengo información precisa al respecto, pero además me preocupa que hay algunos aspectos que ya tienen que ver con lo que es conveniente mantener a reserva por lo que corresponde a la investigación misma. En todo caso, prefiero darle la palabra al doctor Cuba si puede hacer algún comentario al respecto, ¿no? Empezando por la parte final, los delitos de terrorismo están previstos y tipificados por el decreto ley 25475 y para la mayor cantidad de figuras delictivas tienen penas no menores de 20 ni mayores de 25 años, salvo para las figuras agravadas que están previstas en el artículo 3º del mismo dispositivo legal, en que las penas son no menores de 25 ni mayores de 30, no menor de 30 ni mayor de 35 años y para algunos casos excepcionales cadena perpetua. Bien, con eso entonces vamos a dar por concluida la conferencia. Muchísimas gracias por su asistencia. Agradecemos la presencia de los señores periodistas. Bien, esta tarde. De esta manera entonces ha culminado la conferencia de prensa.